Hola, ¿qué tal jóvenes de tercer grado? Espero que se encuentren muy bien de salud, ustedes y su familia. Les está hablando su profesora de Historia, Yamani Ojeda Viveros. Este video corresponde a la semana número 31 de Aprende en Casa, que abarcó del 26 al 30 de abril. El objetivo del video es explicarte uno de los temas que se vieron en la semana. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Recuerda que al final del video te diré cuál es el reto de la semana. El tema que te explicaré en este video es los grupos revolucionarios y sus líderes. Nuestro aprendizaje esperado. Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. Vamos a poner énfasis en explicar la diversidad social y regional de los grupos revolucionarios, sus líderes y demandas. La Revolución Mexicana es uno de los procesos más complejos de nuestra historia, debido a las diversas condiciones políticas, económicas y sociales que existían en el país y a los intereses particulares de cada líder social. Después de la renuncia de Porfirio Díaz, se convocó a elecciones y Madero resultó como presidente electo y José María Pino Suárez como vicepresidente. Durante su gobierno se respetó la libertad de prensa y se convocó a elecciones en varios estados para ocupar cargos públicos. También procuró dar respuesta a las demandas de los diversos grupos revolucionarios, apegándose a la ley. Este proceso va a implicar más tiempo del que algunos estaban dispuestos a esperar, ya que algunos grupos van a considerar que sus demandas eran de un asunto urgente que atender, y esto va a provocar un descontento y desconfianza hacia Madero y su gobierno. Madero va a considerar necesario la mejora en las condiciones de los trabajadores y de los campesinos, pero va a procurar no afectar a los dueños de las fábricas ni a los latifundistas, ya que temía ahuyentar el capital de las empresas nacionales y extranjeras. Dentro de las filas revolucionarias, no todos los combatientes y sus demandas eran iguales, y existían contrastes muy marcados y definidos por las necesidades, el origen social y la región de donde provenían. Emiliano Zapata y su Ejército Libertador del Sur, conformado por campesinos, en su mayoría, que fueron víctimas de abusos por parte de hacendados que les habían despojado de sus tierras o del agua necesaria para cultivar sus parcelas, tenían como principal demanda el reparto de tierras. La ruptura entre los zapatistas con Francisco y Madero alcanzó un punto máximo cuando proclamó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. En este documento dejaba clara la desconfianza hacia el presidente y advertía que mantendrían su lucha hasta obtener la posesión de los terrenos, montes y aguas que les habían sido robados por los hacendados y caciques. Pero este no fue el único levantamiento que Madero tuvo que enfrentar. Pascual Orozco también se levantó en armas en Chihuahua con el Plan de Empacadora en marzo de 1912, mediante el cual se desconoce a Madero como presidente y se propone un programa de reformas agrarias y laborales. Pero el levantamiento armado, que va a tener mayores repercusiones, va a ser el que es protagonizado por Félix Díaz y el general Bernardo Reyes en 1913. El plan original era
que Bernardo Reyes ocupara la presidencia, pero este va a morir en febrero de 1913. Así que Félix Díaz se hizo cargo de la insurrección y buscó aliarse con otras personas que estaban inconformes con el gobierno de Madero. Para su defensa, Madero había comisionado al general Victoriano Huerta para controlar esta situación, pero Huerta lo traiciona y va a negociar con los golpistas para derrocar a Madero. La Ciudad de México va a ser testigo durante 10 días del ataque en contra de la presidencia de Madero. A este periodo se le va a denominar Decena Trágica. Huerta va a consumar el golpe de Estado en contra de Madero y para completar su traición va a ordenar asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Una vez en el poder, Huerta logró lo que parecía imposible: unir a casi todos los líderes revolucionarios, pero en su contra. Y en marzo de 1913, Venustiano Carranza va a proclamar el Plan de Guadalupe, por el cual se autonombra primer jefe del Ejército Constitucional y declaró su intención de luchar en contra de Huerta. Mientras tanto, Zapata continúa con el levantamiento armado que inició durante el gobierno de Madero y se manifestó en contra de Huerta. Por su parte, Francisco Villa se une al ejército constitucionalista junto con otros generales provenientes del norte, como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. La lucha fue muy sangrienta, pero el avance en contra de Huerta se dio de manera firme. Con la renuncia de Huerta, los problemas entre los principales líderes resurgieron y quedó claro que el país se encontraba dividido en varias fracciones, aunque las más influyentes fueron los villistas, los zapatistas y los constitucionalistas. Estos grupos diferían en sus demandas. Los villistas y los zapatistas exigían reformas sociales y agrarias profundas. Mientras tanto, los constitucionalistas buscaban un cambio político más moderado, ya que sus dirigentes, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, representaban a las capas más altas de la sociedad. El centro de operación del ejército constitucionalista se encontraba en Coahuila y su ejército estaba conformado por abogados, ingenieros, profesores, periodistas, ganaderos, obreros, campesinos, estudiantes y terratenientes, entre muchos otros. Su principal demanda, como había quedado claro, era el Plan de Guadalupe, que era restablecer un orden constitucional. Estas diferencias se hicieron más evidentes cuando se convocó a una convención de líderes revolucionarios en octubre de 1914 en la ciudad de Aguascalientes. Francisco Villa y Zapata exigían el reconocimiento del Plan de Ayala y sus demandas, así como la renuncia de Venustiano Carranza y la elección de otro presidente. Carranza no aceptó y desconoció a la convención que había nombrado a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República. Carranza marchó rumbo a Veracruz. Por su parte, el ejército de la convención, encabezado por Emiliano Zapata y Francisco Villa, entró a la Ciudad de México para que el nuevo gobierno pudiera establecerse formalmente. Así empezó una nueva etapa del movimiento armado, la lucha entre los convencionistas
y los constitucionalistas. Esta etapa va a ser la más violenta de todo el proceso revolucionario. En Veracruz, Carranza se dio cuenta de que necesitaba dar un sentido social al Plan de Guadalupe y aceptó incluir el reparto de tierras y garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Esta actitud poco a poco fue ganando apoyo de otros sectores sociales. Mientras tanto, los convencionistas enfrentaron serias dificultades, ya que la alianza entre Zapata y Villa no significó la integración de sus ejércitos, ni la puesta en marcha de campañas en común. Así, Zapata se concentró en Morelos, mientras que Villa tuvo que dividir a su ejército por todo el país. Por otro lado, el gobierno de Eulalio Gutiérrez fracasó ante el acoso de los constitucionalistas. Carranza supo aprovechar su estadía en Veracruz y controló la aduana del puerto, la exportación del petróleo y la industria de Yucatán, lo que le proporcionó los recursos suficientes para conformar un ejército mejor armado. Los generales constitucionalistas poco a poco cambiaron la balanza y derrocaron a Villa. Esto les va a garantizar el triunfo. En el año de 1917 se promulgará la Constitución que actualmente es la que tenemos vigente y Carranza va a asumir la presidencia constitucional del país. La mayoría de los historiadores da en esta fecha el término de la Revolución Mexicana. A continuación, te presento cuál es el reto que debes de realizar en esta semana. Te corresponde elaborar un mapa y destacar con un color específico la zona de influencia de cada grupo revolucionario. Alrededor del mapa, escribe en un recuadro las principales características de cada uno de los ejércitos. Deseo que este tema te haya quedado mucho más claro. Recuerda realizar tu reto en tu cuaderno, tomarle una foto y subirlo en la plataforma de Microsoft Teams en el reto de la semana número 31. Es muy importante que estés al corriente en tus actividades de todas tus materias. Esto ha sido todo de mi parte y nos vemos la próxima semana. Adiós.